La mamá de mi mejor amigo me busca en secreto, pero no puedo evitarlo. Me llamo Eric, y si estás escuchando esto es porque finalmente decidí dejar de mentirme a mí mismo. No sé en qué momento exacto todo se salió de control. Si me preguntas hoy, te diría que empezó con algo pequeño, casi ridículo, un favor cualquiera. Pero si soy honesto, probablemente empezó mucho antes, en esas cosas que uno no quiere mirar de frente. La soledad, la rutina, la necesidad de sentir que alguien te ve. Mi mejor amigo se llama Mauricio. Lo conozco desde que teníamos 12 años. Crecimos en el mismo barrio, jugábamos fútbol en la calle hasta que anochecía y compartíamos absolutamente todo. Secretos, broncas, sueños. Él siempre fue más decidido que yo. Yo siempre fui el que duda. A los 28 años nuestras vidas parecían bastante normales. Mauricio tenía un buen trabajo en una empresa de logística. Estaba casado, tenía un hijo pequeño. Yo trabajaba en marketing digital freelance, viviendo solo en un apartamento pequeño que apenas pagaba a tiempo. Nada espectacular, pero tampoco un desastre. Y entonces estaba ella, Laura, la mamá de Mauricio. Sé lo mal que suena incluso decirlo en voz alta. Laura nunca fue la mamá típica. Desde que éramos adolescentes, todos en el barrio sabían que era diferente. No en el sentido escandaloso, sino en esos pequeños detalles. Siempre arreglada, siempre con una sonrisa que parecía esconder algo, siempre tratando a todo el mundo con una cercanía que podía confundirte. Pero nunca pasó nada. Ni siquiera lo pensé. Era la madre de mi mejor amigo. Punto. Hasta hace un año. Todo empezó cuando Mauricio tuvo que viajar constantemente por trabajo. Semanas enteras fuera, su esposa, Claudia, trabajaba en turnos largos en el hospital y el niño se quedaba muchas veces con Laura. Un día Mauricio me llamó. «Dani, necesito un favor», me dijo. «¿Puedes pasar por la casa de mi mamá y ayudarla con el internet? Está fallando y no entiende nada». Nada raro. Yo era el que sabía de computadoras. Fui sin pensarlo demasiado. Recuerdo perfectamente esa tarde. Era un martes, calor insoportable. Toqué la puerta y Laura abrió casi de inmediato. «Eric», dijo sonriendo, «qué gusto verte. No sé por qué, pero esa vez fue diferente. Tal vez fue la forma en que me miró, o el hecho de que estaba sola en la casa, en silencio. Entré, arreglé el router en 5 minutos, literalmente reiniciarlo. «Ya está», le dije. «Era una tontería». «Siempre salvas el día», respondió ella. «¿Te quedas a tomar algo?» Ahí fue el primer error, quedarme. Nos sentamos en la cocina. Me ofreció cerveza. Hablamos de Mauricio, del trabajo, de lo rápido que había crecido todo. Conversación normal, hasta que dejó de serlo. «Eric», dijo en un momento, «tú siempre has sido muy atento. Mauricio tiene suerte de tenerte». «Es mutuo», respondí, incómodo. «No todo el mundo es leal», añadió, mirándome fijo. No supe qué decir. Hubo un silencio raro, de esos que pesan, y entonces pasó algo mínimo, pero suficiente. Me tocó la mano. No fue un accidente. Fue un segundo. Tal vez menos. Pero lo sentí como si alguien hubiera encendido una alarma dentro de mí. Retiré la mano de inmediato. «Creo que ya me voy», dije levantándome. Ella no insistió, solo sonrió. «Gracias por venir, Eric. Esa noche no pude dormir». Me repetía que no significaba nada, que había sido un gesto sin intención, que estaba exagerando. Pero no lo estaba. 2 días después me escribió. «No te agradecí bien el otro día. ¿Te invito a cenar?» Debería haber dicho que no, pero dije que sí, y ahí empezó todo. Las primeras semanas fueron confusas. No pasó nada físico, solo mensajes, conversaciones largas, cada vez más personales. Ella me hablaba de su matrimonio fallido, de lo sola que se sentía, de cómo su vida se había vuelto predecible. Yo le hablaba de mi trabajo inestable, de mis relaciones que nunca duraban, de esa sensación constante de no estar yendo a ningún lado. Nos entendíamos demasiado bien. Ese fue el problema. Un viernes por la noche, después de varias semanas de mensajes, me escribió. «Mauricio no está. ¿Vienes?» Recuerdo que me quedé mirando el mensaje durante varios minutos. Sabía lo que significaba, sabía lo que estaba a punto de hacer. Y aún así, fui. Cuando abrió la puerta, no dijo nada. Solo me miró.
Esa misma mirada de la primera vez, pero más intensa. Entré. Y esta vez no hubo excusas ni rodeos. Nos besamos en la sala, como si lleváramos años esperando ese momento. No voy a entrar en detalles, pero fue demasiado fácil. Como si cruzar esa línea hubiera sido inevitable. Después, el silencio fue peor que cualquier palabra. Estábamos sentados en el borde de la cama, sin mirarnos. «Esto no puede volver a pasar», dije. Ella asintió. «Lo sé. Salí de esa casa convencido de que había sido un error único. No lo fue. Se volvió una rutina. Mensajes en horarios específicos. Encuentros cuando Mauricio viajaba. Excusas bien ensayadas. Todo parecía bajo control, hasta que dejó de estarlo. El primer problema fue Claudia. La esposa de Mauricio empezó a sospechar algo, no de nosotros, pero sí de Laura. Decía que estaba distante, rara. Un día Mauricio me llamó. «Oye, ¿has notado algo raro en mi mamá?» Sentí que el estómago se me caía. «¿Raro cómo?», pregunté tratando de sonar natural. «No sé, como si estuviera escondiendo algo», mentí. «No, la veo normal». Ese fue el momento en que entendí que ya no era solo un error, era una cadena de mentiras, y cada vez se hacía más difícil sostenerla. Pero lo peor no fue eso, lo peor fui yo, porque en algún punto dejé de sentir culpa, y empecé a sentir algo más. No era amor, o al menos eso me decía, pero me importaba cuando no me escribía, me importaba cuando hablaba de otros hombres, aunque fuera en broma, me importaba demasiado. Y eso lo cambió todo. Una noche, mientras estábamos juntos, le pregunté algo que no debía. ¿Qué somos? Ella se quedó en silencio. «¿Un error?», respondió finalmente. Esa palabra me golpeó más de lo que esperaba. ¿Solo eso? Eric dijo suspirando. «Esto no tiene futuro». Tenía razón. Pero no me gustó escucharla decirlo. Esa noche discutimos por primera vez. No fue una pelea grande, pero dejó algo roto entre nosotros. Y ahí empezó el verdadero caos. Porque cuando algo así deja de ser solo físico, se vuelve peligroso. Empezamos a cometer errores, mensajes fuera de horario, llamadas innecesarias. Un día incluso casi nos descubre el hijo de Mauricio, un niño de 6 años que estuvo a punto de abrir la puerta equivocada. Ese día entendí que todo podía explotar en cualquier momento. Intenté alejarme. De verdad lo intenté. Dejé de responderle. Evité pasar por su casa. Me concentré en el trabajo. Duré 2 semanas. 2 semanas miserables. Hasta que volvió a escribirme. «Necesito verte». Y fui. Siempre iba. Pero esta vez fue diferente. Cuando llegué, estaba llorando. «Mauricio», dijo. «Mauricio sabe algo». Sentí que el mundo se detenía. «¿Qué sabe?» «No sé, pero me preguntó directamente si estaba viendo a alguien». «¿Y qué dijiste?» «Que no». Nos miramos. Los dos sabíamos que estábamos al borde del desastre. «Tenemos que terminar esto», dije. Ella asintió. Pero no nos movimos. Nos quedamos ahí, en silencio, sabiendo que esa era la decisión correcta y sin tener la fuerza para cumplirla. Y entonces pasó lo que nunca creí posible. Mauricio volvió antes de su viaje. Sin avisar, esa tarde yo estaba en la casa. No en la habitación, no en nada comprometedor, pero estaba. Escuchamos la puerta abrirse, el sonido de las llaves, su voz. «¿Mamá?» Nos quedamos congelados. Laura me miró con pánico. «La puerta trasera», susurró. Salí corriendo como un ladrón. Salté la reja, me raspé la mano, corrí sin mirar atrás. Esa noche Mauricio me llamó. No contesté, me escribió. «¿Estuviste en mi casa hoy?» Mentí otra vez. «No». Pasaron horas, luego otro mensaje. «Mi mamá dice que sí». Ahí supe que todo había terminado. No respondí, no dormí. A la mañana siguiente tenía 10 llamadas perdidas y un mensaje de voz. Lo escuché. Era Mauricio. No gritaba, no insultaba. Eso fue lo peor. «Dani, solo dime la verdad». No pude. No le respondí. Han pasado 3 meses desde eso. Mauricio no me habla. Claudia se fue con el niño a casa de sus padres. Laura desapareció de mi vida. Cambió de número, cerró sus redes. Y yo me quedé aquí, solo, con todo esto.
Podría decir que me arrepiento. Y sí, en parte lo hago. Pero la verdad es más incómoda. No fue solo un error. Fueron decisiones, una tras otra. Y cada una me llevó exactamente a este lugar. Perdí a mi mejor amigo. Destruí una familia. Y todo por algo que, al final, ni siquiera supe definir. Si alguien está escuchando esto esperando una moraleja clara, no la tengo. Solo sé esto. Hay líneas que parecen difusas cuando estás cerca, pero una vez que las cruzas, ya no hay forma de volver al mismo lugar. Si te gustó el video, deja un like y suscríbete para seguir compartiendo más historias y relatos que te atraparán de principio a fin y te harán ver la vida desde diferentes perspectivas. Aquí Pablito te cuenta y nos vemos en el próximo video.